¿Tiempos qué? ¿Tiempos qué? ¿Tiempos qué? Decisivos. Tiempos decisivos. Mire, hoy voy a estar centrado en el libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías era un libro súper popular en la época de Jesús. Incluso la iglesia primitiva, la iglesia en el libro de Hechos, lo tuvo en alta estima, esos primeros creyentes. ¿Por qué? Porque nos presenta al Jesús que iba a venir como Cordero, iba a pagar el precio por nuestros pecados. Y también nos presenta al Mesías libertador que vendría en su segunda venida. Ahí está, es uno de los libros más citados en el Nuevo Testamento. Las profecías de Isaías se han ido cumpliendo en diferentes momentos de la historia y se repiten por etapas, es decir, que van alcanzando un grado de cumplimiento. Una profecía que fue dada en un momento, a lo largo de la historia tiene diferentes facetas donde se realiza hasta donde se completa su plenitud. Y yo quisiera hoy comenzar en el libro, en el capítulo 40 de Isaías. Y es una de las profecías que hablaban del futuro de la restauración de Israel. Y hablaban del futuro inmediato, que era cuando la restauración, cuando ellos fueron deportados a Babilonia y estuvieron 70 años, ya Isaías preveyó que ellos volverían a su tierra y volverían a edificar la ciudad de Jerusalén. No solamente eso, esa profecía se vuelve a cumplir cuando después de Jesús, que de Jesús dice todo esto que va a ser destruido el templo, todo Israel no va a quedar piedra sobre piedra. En el año 70, 30 años después de que Jesús, o 40 años que Jesús caminara por la tierra, el general Tito destruye por completo Jerusalén, no deja piedra sobre piedra, deporta a todos los judíos, muchos los hace esclavos en otras partes del imperio, otros los lleva y Israel deja de ser nación. Pero en 1948 vuelve otra vez a colación la profecía de Isaías, que vuelve a decir que los traería de las naciones de la tierra. O sea que la misma profecía se cumple en el año 586 a.C., con la deportación de Babilonia, su regreso, y se vuelve a cumplir en el 1948, cuando el pueblo vuelve a Israel. Isaías es uno de los que profetiza acerca de todo lo que está aconteciendo en Gaza. Hay profecías contra Gaza y el juicio sobre esas ciudades, y todo lo que estamos viendo hoy son consecuciones de la profecía de Isaías, que se va por diferentes partes de la historia. La misma profecía se hace efecto en varios momentos de la humanidad, de la historia de la humanidad. Además, el capítulo 40 es esa flecha profética que desde Isaías llega a Jesús y comienza a hablar de cuando Jesús bajaría a la tierra en su primera visitación, el derramamiento del Espíritu Santo, Pentecostés. Y no solamente eso, sino que en ese capítulo vemos también que esa flecha profética, como digo yo, avanza a diferentes generaciones y llega hasta nuestros días. Y habla de los gentiles o los no judíos. Saben que los gentiles somos nosotros, ¿verdad? Cuando usted lee la palabra gentil, está hablando de aquellos que no eran judíos. O sea que cualquiera que no es judío sería gentil. Así que nosotros somos muy gentiles, ¿a que sí? Hay que conocer un poquito de todas estas cosas de la palabra, si no lo sabía. Y está hablando de nosotros, y esa flecha profética que aparece en el capítulo 40 de Isaías, nos está hablando también, no solamente de la primera venida de Jesús, sino de la segunda venida a la tierra. Así que quisiera leer primero rápidamente esos versos del 1 al 11, del capítulo 40 de Isaías, y después los iré compartiendo uno a uno, porque está muy interesante lo que el Señor nos querrá decir hoy a nuestros corazones. ¿Está preparado? Amén, Jesús. Dice el capítulo 40 de Isaías: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparad en el desierto camino al Señor. Allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne a una le verá, pues la boca del Señor ha hablado. Una voz dijo: clama. Entonces él respondió: ¿qué he de clamar? Toda carne es hierba, y todo su esplendor es como flor del campo. Sécase la hierba, marchítase la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad el pueblo es hierba. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.
Súbete a un alto monte, oh Sión, portador de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. He aquí el Señor Dios vendrá con poder, y su brazo gobernará por él, y he aquí con él está su galardón, y delante de él su recompensa. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos, y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. Qué bueno es nuestro Dios. ¿Cree que usted tiene un Dios bueno? ¿Lo cree o no lo cree? Nos está hablando esta profecía, en lo que compete a nosotros, de la última iglesia que estará en la tierra. Cuando hablamos de la tierra, hablamos de este planeta. Y a veces cuando vemos el contexto que estamos viviendo en nuestros días, podemos ver como canciones que cantamos hoy, ¿verdad? Que parece que yo decía, ahora están todos los grandes cantantes cristianos hablando de la venida de Jesús, ¿verdad? Hoy cantamos, todos le verán, como rey en las nubes volverán, coronado en poder y autoridad, el cordero y el león reinará. ¿A que sí? Y después está esa que se está haciendo tan viral ahora, Yeshua HaMashiach, ¿verdad? ¿Cómo es? Yeshua HaMashiach. Y está hablando de que él viene, de que Él está a las puertas, de que se están dando los acontecimientos. Y usted se pone a mirar y se pone a mirar, hay muchas de estas canciones que están más que nunca. Yo llevo ya creyendo en el Señor desde el año 88, hace muchos años. En esa época yo era jovencito, más jovencito que ahora. Sigo siendo jovencito, pero un poquito, ¿no? El más jovencito es el pastor Ricky, me dice él. Él es un niño todavía. No había nacido él, me dice, santo. Pero más que nunca se habla de que Jesús viene. Se dan las condiciones de que Jesús viene. Lo que está pasando ahora, como las naciones ya se están predisponiendo en contra de Israel en muchos sentidos, naciones que llamamos occidentales, naciones que llamamos de índole, estamos viendo acontecimientos que estamos viendo. Y creo que la palabra que viene para hoy viene precisamente para nuestra generación, para lo que estamos viviendo en estos momentos. Ese primer verso dice, consolad a mi pueblo, dice nuestro Dios. Consolar, yo busqué la palabra consolar en el diccionario, me encanta buscar estas cositas para tener más luz sobre lo que significa, y tiene 3 significados. Dice primero, aliviar la pena, el dolor, la aflicción, la preocupación de alguien, eso es consolar. En segundo lugar dice, traer descanso de la molestia, de la fatiga que oprime el ánimo. Cuando uno está desanimado o lo que sea, y alguien te consuela, tranquilo, lo va a conseguir, vamos a ayudarte, ¿verdad? Pero me sorprendió la tercera definición que trae para consolar. Dice, gozo, misericordia. Yo digo, ¿para qué pusieron esto en el diccionario? Yo nunca había entendido que consolar era gozo y misericordia. Pero evidentemente cuando alguien está consolando a alguien, lo intenta llevar a gozo y tiene misericordia a esa persona y se acerca a él. Entonces, en un mundo hostil en que estamos viviendo un mundo corrupto, egocéntrico, donde las democracias, y no solamente las democracias, sino los gobiernos autocráticos, se han puesto de acuerdo en la destrucción de los valores divinos que están en las personas. Porque eso es la moral. La moral es el sello que pone Dios en las personas. Por eso hay personas de alta moral donde cultivan ese sello y hay otras personas que corrompen esa moral para llevarnos a momentos o a la denigración de la raza humana o de como personas. Muchas veces los vemos. Hoy también vemos hoy en día que hay un culto a las emociones. Las emociones parece que es lo más importante que hay ahora mismo en la vida, ¿no? Cómo te sientes es lo más importante, cuando no, dice la palabra de Dios que no es así. Entonces las personas tienen, creo que más posesiones que nunca materialmente, ¿o no? Nunca hemos vivido tan bien, ¿cierto? Económicamente hablando, materialmente hablando, yo recuerdo cuando hablan mis abuelos, aún estaba hablando yo también con personas y no tanto mis abuelos, aún los padres que son un poco mayores te cuentan cómo tenían que hacer para tener una tarta de cumpleaños para un niño, para que los niños tuvieran unos zapatos. Y ahora eso lo vemos que tenemos zapatos que no nos caben en las zapateras, ¿verdad? ¿Cierto o no? Y ropa que dirá. Y antes el traje del domingo tenías que conservarlo ahí porque tenía que durar para el próximo domingo y para el otro domingo y si había una boda tenías que llevar ese traje y tenías el mismo traje o no. Y ahora vemos tanto, ahora vas a un supermercado y hay tantas estanterías. Y antes el supermercado cabía, un trocito de iglesia era un supermercado donde te conseguían o te mandaban a pedir a ver si te consigo sardinas para la semana que viene. ¿Se acuerda de eso? ¿Usted no se acuerda?
Tiene que tener un montón de años. Mi suegra sí se acuerda porque pasa de 100 ya. Broma, broma. Broma. Pero yo con la mitad me acuerdo todavía. Es que después tengo que comer en casa de ella, así que me tengo que portar bien. Entonces, el mismo Isaías dice, ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Y si hay una generación que está marcada por estas cosas, lo estamos viviendo hoy. Mateo diría que en la última generación, el último tiempo, por haberse multiplicado la maldad, dice que el amor de muchos se enfriará. Y por eso creo que en medio de todo este cataclismo que parece que no lo vemos, pero que está sucediendo a escala planetaria, a escala global, y especialmente en nuestro viejo continente, en Europa. Hoy mismo es campaña electoral, hoy son las elecciones a este continente, y es importante tener presente de esto y tener conciencia y haber estado orando y estar orando por lo que tenga que surgir los próximos gobiernos a escala global, y más para Canarias como región ultraperiférica, porque las decisiones que se toman allá nos van a repercutir a cada uno de nosotros. Entonces es importante entender que Dios está moviendo las cosas, pero que necesita o se agarra a Dios a la oración de su pueblo, a lo que Él derrama sobre su iglesia. En esta condición dice que, como en aquel tiempo, escribe Isaías, consolad, consolad a mi pueblo, porque verdaderamente para el pueblo de Dios hay consuelo en Jesús. Especialmente en este último tiempo, la iglesia del último tiempo es consolada directamente de los cielos. Los que amamos a Dios parece que viviéramos como en otra realidad de vida, en conexión con el Espíritu Santo, en una conexión diaria, real, viva, que nos va a hacer entender que a pesar de estar viviendo en toda esta oposición y en este resurgimiento o movimiento de tinieblas, uno puede estar tranquilo. Jesús diría esto en el capítulo 14 de Juan a sus discípulos, a los íntimos. La noche que iba a ser entregado, Él dijo estas palabras. Juan 14, versos 15 a 17. Dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Por qué dice Jesús otro consolador? Porque hasta ese momento era Jesús el que consolaba a los discípulos. El que cuando veían la oposición, cuando que los fariseos criticaban a Jesús, los que se metían con ellos, ahí estaba Jesús y se reunía con ellos y les enseñaba y les decía, tranquilos, ustedes crean, ustedes tengan ánimo. Vamos, hasta ese momento era Jesús. Pero Jesús sabía que iba a pagar el precio de nuestro pecado. Entonces Él dice, yo tengo que irme, pero va a estar alguien que va a consolar esos momentos de dificultad, cuando estás atravesando todas estas vidas. Y dice el verso 17, es el Espíritu de verdad, el cual al mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Dígale, yo le conozco. Espíritu Santo, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y Él es quien nos consuela, es el Espíritu Santo en medio de toda esta hostilidad y oposición espiritual. La persona del Espíritu Santo trae consuelo a nuestra alma, a nuestro espíritu, aún a nuestro cuerpo. Él nos habla desde adentro y nos da la fortaleza, la motivación, la fe, la esperanza, el amor del Padre para vivir vidas como hijos de luz en medio de las tinieblas. ¿Lo cree o no lo cree? Ahí está el Espíritu Santo haciendo su obra. Consuela a mi pueblo. En otras palabras, Dios tiene buenos planes para cada uno de nosotros. ¿Lo cree? Diga, soy linaje escogido. Recuerda las palabras de Pedro, soy linaje escogido, soy real sacerdocio, soy nación santa, soy pueblo escogido por Dios. ¿Lo cree? ¿Para qué somos escogidos? Sigue diciendo el apóstol Pedro, para anunciar las virtudes, las bienaventuranzas, las cosas maravillosas de aquel que nos amó y que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. A eso somos llamados. A anunciar aquello que estamos viviendo, aquello que hemos recibido, aquello que Dios está trabajando en nuestras vidas. Por eso dice el verso 2, hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. En otras palabras, no te eches de la culpa de tus malas decisiones. No le des más vuelta a tus pecados pasados. No te atormentes por el daño que te han hecho o porque tú has hecho daño a otras personas y quizás eso te atormenta. Al fin y al cabo, mantengo yo que somos el resultado de las decisiones que hemos tomado en el pasado, ¿cierto? A veces no solamente las que hemos tomado nosotros, sino de las que han tomado personas a nuestro alrededor. Nuestras decisiones o la falta de ellas
nos han traído hasta aquí. Entonces estamos aquí hoy. Usted puede decir conmigo, yo estoy aquí hoy. No sé cuáles fueron tus decisiones anteriores, pero hoy estamos aquí. Incluso esas decisiones que fueron contrarias a la voz de Dios, o que en las que nos hemos equivocado, o que las hemos hecho por ignorancia. Cuando uno está arrepentido, aunque quizás puedas estar viviendo hoy el resultado de esas decisiones, tenemos que saber que si estamos arrepentidos, hemos sido perdonados. Jesús ha pagado la deuda. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Lo cree? Él ha pagado la deuda. ¿Y por qué digo que muchas veces vivimos el resultado de esas decisiones? Comparto siempre esta ilustración. Quizá en alguna ocasión usted se enfadó con alguien, le dio un cogotazo, lo estampó contra el suelo y lo mató, y usted está arrepentido. Usted dice, Señor, pero está arrepentido, ¿verdad? ¿Cierto? Si fuera que eras así. Se da cuenta de lo que hizo mal. Y usted está arrepentido, pero evidentemente ante la sociedad usted va a tener que cumplir una pena de cárcel, ¿cierto? Entonces usted vive las consecuencias de una decisión aunque esté arrepentido. Entonces a veces nos pasa, nos damos cuenta que nos hemos equivocado, que metimos la pata, que no obedecimos a Dios, que hicimos las cosas mal y vivimos las consecuencias. Está bien, pero uno se da cuenta y dice, Señor, lo siento, de verdad que me lo equivoqué, esto me ayuda a aprender, esto me ayuda a conocerte más y ahora he sido perdonado. Entonces no te sigas machacando, porque hay gente que le gusta machacarse. No te sigas machacando. Como decía yo cuando iba a la iglesia católica muchas veces, por mi culpa, por mi gran culpa. Y volvías el domingo siguiente y decía, por mi culpa, por mi gran culpa. Ay, ¿por qué? Por mi culpa. No. Cuando uno se arrepiente, la culpa queda atrás, ¿o no? Y a veces no somos conscientes de eso porque las arrastramos en nuestra idiosincrasia cultural. Pero no es para seguir culpándonos. Hay que asumir nuestra nueva realidad en Cristo y hay que avanzar. No hay que volver al pasado, no hay que sacar tus miserias de nuevo o las basuras de la antigüedad o del pasado y ni siquiera sacar esas basuras quizás de tu esposa, porque a veces no sacas las tuyas, pero cuando llega una confrontación dices porque tú y te acuerdas y empiezas a sacar basuras de atrás. De esto hablaremos quizás en la velada de matrimonio. Entonces sacamos tantas cosas atrás. A veces sacamos las cosas de la persona que tenemos al lado o quizás del jefe en el trabajo o de un compañero que hace un año no hizo y ahora le sacamos. Deja las cosas en el pasado. Aún tu propio pasado. Mire, mientras estaba aquí, me acordé, le dije que trajeran ¿me traes la papelera, por favor? Porque estábamos ante la oración, digo, hay algo que creo que a veces una imagen queda mejor que 1000 palabras. Nosotros nacimos así, blanquitos, ¿verdad? Déjala por ahí, quítale la tapa, por favor. Así nacimos nosotros, cuando nacimos, limpios, santos delante de Dios. Los niños pertenecen al Señor, ¿verdad? Pero empezamos a hacer las cosas, ¿cómo las hacemos? Regulín. Y sin Jesús te diré, ya con Jesús nos cuesta, ¿cómo dirías sin Jesús? Pero entonces llega la culpa, porque ahora conocemos a Jesús y nos sentimos culpables por tantas cosas, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con la culpa? Es decir, gracias Señor, y la ponemos en la espalda y cargamos la culpa. Y ya nos hemos arrepentido de verdad. Y ya Dios está tratando nuestra vida. Y hemos aprendido y estamos mejorando y nos vamos acercando más porque el Espíritu Santo está haciendo algo con nosotros. Pero entonces hay momentos en la vida donde sale la culpa y la tienes otra vez delante. Pero fue tu culpa, pero es tu culpa, pero es mi culpa. Es mi culpa. Porque si yo no hubiese dicho esto, si yo no hubiese hecho aquello, si yo, es mi culpa, es mi culpa. ¿Saben lo que hay que hacer con la culpa? ¿Qué hacemos con la culpa? Hay que hacer así con la culpa, hay que hacer con la culpa. ¿Qué hay que hacer con la culpa? ¿Dónde está la culpa ahora? ¿Dónde está la culpa? ¿Dónde está la culpa? ¿Saben para qué es la basura? Para depositar la culpa, la dejas ahí en la basura. ¿Dónde está la culpa ahora? Somos limpios. ¿Por qué? Porque hay un arrepentimiento real. Y la culpa no puede seguir entrando ahí. Es lo que estaba diciéndole Isaías al pueblo. Ustedes se equivocaron, ustedes fueron deportados, van camino a la deportación. Están pasando muchas cosas. Es verdad que fue su culpa, que lo hicieron mal, que no obedecieron a Dios, que hicieron lo que le da gana. Pero eso ya ha pasado. Ahora el Señor te quiere traer consuelo porque quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas. Y vamos a esa cosa nueva. Por eso dice que la culpa ha sido quitada, tu iniquidad ha sido picada, tus pecados son quitados, son clavados en el madero. No puedes volver al madero a cada rato, volver a la cruz y tomar otra vez y ay, perdona, porque ahora me acordé que yo lo hice tan mal y voy al basurero y empiezo a sacar las cosas y empiezo a empatar. Ay, esto va así y empiezo otra vez a sacar la culpa, porque la culpa está y no sale entero, pero entonces, pues casi me salió entero. Mira, dice aquí culpa, ahí estoy. Y otra vez lo voy a decir, ay, por mi culpa. Porque si uno ve, ay, pero ¿dónde estaba la culpa? En la basura. ¿Y qué hacemos nosotros en la basura?
No vayas a la basura. No saques la culpa de las personas. Tú no sabes lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Él quitó nuestra culpa en la cruz. Deja la culpa en la basura. Caballero, llévese la basura de aquí. No sé qué me dé por sacarla otra vez. Gracias. Eso hace Jesús. Eso hace Jesús. Él llevó toda esa basura. Él la quitó, Él la cargó en su propio hombro. Por eso dice el verso 3, una voz clama. ¿Qué clama esa voz? Preparada en el desierto, camino al Señor. Allanada en la soledad, calzada para nuestro Dios. En lugar de volver a la basura, tenemos que conocer el tiempo que estamos viviendo. Y eso es la primera mención que aparece de Juan el Bautista ahí en el profeta Isaías. Que Juan el Bautista cumple la primera parte de esa profecía, o la primera faceta de esa profecía. La fecha profética la alcanza a él. Juan el Bautista llegó un momento que él olía, él sabía, se estaba gestando. El Espíritu le decía, y no había caído el Espíritu Santo, pero él decía, Jesús está a las puertas, Jesús viene, Jesús está cerca. Lo huelo, ¿usted lo huele? Lo huele, está cerca, está viendo. Juan el Bautista estaba allí y llegó un momento en su vida, dice, me voy a compartir la misión, y se fue allá al desierto, porque él no sé cómo le entendió que él tenía que estar allí, y él comienza a mandar un mensaje diciendo, es tiempo de preparar nuestras vidas para lo que se viene. ¿O no? Y era primo, Juan el Bautista era primo hermano de Jesús. Pero no sabía que era el Mesías. Incluso cuando él lo ve, él duda, ¿será el Mesías? ¿No será el Mesías? ¿Es un profeta como yo? ¿No es un profeta? No puede ser el Mesías porque yo lo vi de pequeñito, yo lo enseñé a jugar al trompo, entonces no puede, se da cuenta como a veces las cosas físicas y lo que estamos viendo no dejan ver la realidad espiritual. Y él cree que algo se está dando. Y entonces esa flecha profética le llega a él y nos llega también a nosotros. Es hora de atender la voz de Dios. En el desierto muchas veces que estamos viviendo, a veces personal o familiar o de algún tipo, es la voz de la iglesia, del creyente, la que tiene una voz que clama, que una iglesia que se tiene que levantar y que tiene un mensaje claro. El mensaje está clarísimo. Lo primero dice, preparen camino al Señor. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde voy a preparar camino al Señor? ¿Voy a ponerme a pintar la carretera y a arreglar las calles? No nos compete a nosotros eso. Tengo que preparar mi vida, tengo que preparar mis emociones, mis sentimientos, tengo que preparar mi corazón. Esa es la vida de avivamiento que uno espera, que vive dentro la vida del Espíritu Santo y el amor de Dios. Pero uno tiene que prepararlo dentro. Jesús no puede hacerlo. Jesús nos da las instrucciones, nos da la oportunidad, nos ayuda y nos envía, pero nosotros tenemos que preparar ese camino al Señor. Y dice en segundo lugar, allanad en la soledad, calzado para nuestro Dios. En otras palabras, permite que el Espíritu Santo use tu vida, que nuestra vida sea moldeable, sea como el barro en manos del alfarero, moldeable, confiable, para que podamos permitir que el Espíritu Santo haga esa obra. Enderezar nuestra vida. Cuando habla de enderezar o de allanar nuestra vida, es poner orden. Tenemos que establecer prioridades, tenemos que tomar el control de nuestra vida, de nuestras relaciones con las personas que nos rodean, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. En otras palabras, está hablando de una disciplina personal. Y poca gente fue tan disciplinada como Juan el Bautista, ¿recuerda? ¿Qué comía él? Él hizo el ayuno de Daniel toda su vida, ¿o no? Y nosotros nos quejamos porque un día el ayuno de Daniel y como lechuga. No, él comía saltamonte, que no es langosta del mar, que todavía he estado toda la vida comiendo langosta, ¿no? Pero era saltamonte y ¿qué más? Y miel silvestre. Qué dieta más rica, no sé qué. Pero eso es lo que él comía. Entendamos que tenemos que establecer orden en nuestra vida. No es que vayamos a comer saltamonte y miel silvestre, sino que tenemos que establecer orden en nuestra vida. Prioridades. No dar tumbos, tener una disciplina de vida. Ir adelante, recto, firme, seguro. Dios no lo va a hacer por nosotros, ni nos va a obligar. Él sí nos va a enseñar y Él nos va a acompañar para hacer lo que Él quiere hacer en nosotros. Dice ese verso 4, todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. En otras palabras, hay que trabajar en alinearlo con lo que el Espíritu Santo quiere hacer, en el plan de Jesús. Y está hablando de facilitar la llegada de la presencia de Dios a nuestras vidas. En aquel tiempo, en los tiempos y también en nuestros tiempos, se preparaban las visitas de los reyes, de los emperadores anticipadamente. Se reparaban los caminos, se buscaban, sabían el camino que iba a pasar, se arreglaban los baches, se ponían puentes, se arreglaba todo para que pudiera llegar esa presencia. Y es igual en nuestras vidas de hoy.
Tenemos que preparar nuestras vidas para lo que ya estamos viendo que se está dando. Eleva todo aquello que nos cuesta. Quizá te cuesta buscar a Dios. ¿Te cuesta buscar a Dios en la mañana? Pones el despertador y dices, yo me voy a levantar. Y lo apagas y lo vuelves a apagar a los 10 minutos y lo vuelves a apagar a los 10 minutos y lo vuelves a apagar a los 10 minutos. ¿A cuánto le ha pasado? Yo me voy a esconder aquí detrás para que no me vea que levanto la mano. ¿Nos pasa o no nos pasa? Pero tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar en ello. ¿A cuántos quizás le cuesta el estudio de la palabra, el dedicar un rato en tu día a día a la palabra? Quizás le cueste. Hay que allanar, hay que preparar ese camino, hay que hacerlo. Dios no va a hacerlo por usted. Dios no va a decir, oh Señor, levántame, que mañana cuando me levante tengo unas ganas terribles de levantarme de la cama e ir a buscar. No, no se da así. Usted tiene que vencer su propia carne. Usted tiene que luchar y allanar y trabajar, porque seguramente si es para el trabajo no llega tarde. Porque si llega tarde lo van a echar o lo van a descontar, ¿verdad? Y a veces no entendemos que la realidad espiritual es mucho más grande que eso. Entonces tenemos que allanar. Dice, baje todo monte. En otras palabras, ¿cuántas veces el orgullo lo tenemos elevado? ¿O no? Ay, hay que bajar el orgullo. Hay que bajar todo monte. O quizás el afán por esto, el afán por otro. ¿Te das cuenta? No, rebaje. La ociosidad muchas veces en nuestra sociedad es la ociosidad, el estar sin hacer nada. Y usted tiene que plantearse cómo está viviendo su vida. Cara a la luz de la palabra. El ego. ¿Cuántas veces el ego, verdad? Tenemos que facilitar en nuestra vida que la presencia de Dios se manifieste. Porque le aseguro que la presencia de Dios quiere manifestarse. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Lo cree? La presencia de Dios quiere manifestarse. Denle un aplauso a Él. Gracias, Jesús. Pero a veces no encuentra el camino por el cual hacerlo. Por eso hay que facilitar y ser consciente de que estamos en ese tiempo donde Dios quiere hacerlo. Dice el verso 5, entonces será revelada la gloria del Señor, y toda carne aún la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Dice entonces, si nosotros hacemos nuestra parte, entonces, ¿qué sucede? Se revela la gloria del Señor. Vuelvo y les digo, iglesia, Dios quiere manifestar su gloria en tu vida. Él ya lo ha dicho, lo hemos experimentado, lo palpamos, pero nosotros tenemos que crear esas condiciones para que eso vaya de gloria en gloria, de aumento en aumento. Y Él ha estado preparándonos y que la gente pueda ver que usted sirve al Dios único. Y lo verá en lo que usted dice, cómo usted vive su vida, en cómo su fe, su fortaleza, su amor, su visión, su paciencia, su ánimo, su sabiduría resalta a las personas que lo rodean, porque la verdad es que las personas sin Cristo están perdidas, están metidas en un mundo de oscuridad y solamente la luz que está en su vida a través de la presencia del Espíritu Santo puede guiarla, pero usted tiene que ser consciente de toda esta realidad que estamos viviendo hoy. Juan el Bautista diría que para que Jesús se manifestara era necesario que Él menguara. ¿Sabe la frase, verdad? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Ay, ¿cuánto nos cuesta menguar? ¿A quién le cuesta menguar? Porque queremos destacar nosotros, porque queremos... ¿Pero qué es menguar? ¿Qué es menguar? ¿Qué es menguar? ¿Qué es menguar? Además, ¿sabes lo que pasa con menguar? Que usted está menguando de pronto y dice, ay, qué bien, menguar. ¡Pues salta ahí! ¿O no? Y de noche a la mañana creció otra vez los 20 metros que había menguado. ¿A que sí? Pero Juan lo tenía claro. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y ahora estamos preparándonos para algo maravilloso que es la segunda venida de Jesús. Él está a las puertas. Dice Isaías, escribe los versos 6 a 8, una voz dijo, clama. Entonces Él respondió, ¿qué he de clamar? Di, toda carne es hierba y todo su esplendor es como flor del campo. Sécase la hierba, marchítese la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad el pueblo es hierba, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro, diga conmigo, permanece para siempre. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces Isaías parece que hace un inciso en todo aquello que está trasladando al pueblo. Le está diciendo, le habla del carácter transitorio de la vida terrenal. Todo es pasajero. Ponemos tanta atención en lo material, en lo emocional, quizás en lo que opinamos, en lo temporal, y Isaías dice, todo eso es pasajero. Lo único que permanece de verdad es lo que dice
la palabra de Dios, lo que dice la boca de Dios. Y cuando somos fieles a la palabra de Dios, ella nos va a transformar y transforma lo temporal en lo eterno. Y lo digo con estas palabras. Mañana lo que usted siente hoy o dentro de un mes no va a ser lo mismo que siente. ¿A que sí? Ni en el matrimonio. Uno pasa por diferentes etapas. Ya no es tan emocional, ahora es más maduro, diferentes facetas. ¿A que sí? Mañana usted está tan preocupado por el trabajo y a lo mejor dentro de 3 meses está en otro trabajo. ¿A que sí? ¿O no lo ha pasado? O está tan preocupado en un proyecto y después resulta que le cambia la olla y dice, no, voy a hacer otro proyecto porque me doy cuenta. O hasta sus hijos. Un día sabe que sus hijos crecerán. ¿Cuántos tienen hijos pequeños? Los hijos crecen, ¿a que sí? Y a lo mejor se consigue a un australiano o una australiana y se va a ir para Australia. Y nada más que viene por Navidades y cada 2 años. ¿O no? Las madres dicen, no, por favor, no. Y los padres dicen, sí, que vaya, que yo voy a visitarlos allá. Porque somos diferentes, pero no se sabe. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Todo puede cambiar de la noche a la mañana. Y es lo que está diciendo el profeta. Pero si tú permaneces en la palabra que Dios te da, si la guardas, si eres fiel a ella, la palabra garantiza que tus emociones, que tus trabajos, que tus proyectos, aunque tus hijos estarán en el plan divino y todo lo que suceda en sus vidas, repercutirá para la eternidad. Y a veces no lo entendemos. ¿Lo cree o no lo cree? Es decir, en tu trabajo secular, quizás eres camarero, en tu trabajo secular, lo que tú representas ahí no va a quedar en que ya pasó el día, sino eso va a repercutir en la eternidad, porque alguien va a ser tocado. Un alma será tocada. Alguien será tocado porque tú entiendes que tú no estás perdiendo tiempo en aquello donde Dios te pone a trabajar. Tú estás sirviendo de alguna manera. Porque ese es el trabajo es un servicio. Uno puede ser jardinero, puede ser camarero, puede ser médico, puede ser presidente de una nación, está sirviendo. Ese es el trabajo, servicio. Qué importante es trabajar porque servimos a los demás, ¿cierto? Ahora mismo yo estoy sirviéndole a usted aquí como pastor, ¿cierto? Entonces el trabajo es eso, un servicio. Y cuando lo encuadramos de Dios y entendemos que es eterno, que ahí donde vamos no vamos a pasar las 8 horas, sino que Dios tiene un propósito más allá de nosotros mismos, que es eterno hacia las personas, hacia aquello que tocamos. Y no solamente eso, sino que a través de tus recursos, a través de tus diezmos, la iglesia está abierta, vidas son tocadas, hay proyectos que estamos sembrando, que estamos alimentando. O sea, es eterno lo que estamos haciendo. Pero tenemos que entenderlo. Cuando tú caminas en el Señor, tu vida trasciende a la eternidad. Y no solamente tu vida, sino lo que te rodea a tu alrededor. Los hijos que tú estás educando hoy con la sabiduría del Espíritu Santo van a trascender a la eternidad. Y no solamente ellos, sino que ellos tocarán otras vidas y otras vidas serán tocadas. Entonces todo es eterno para los que aman a Dios. Pero tenemos que proyectarlo así. Porque es que es así y tenemos que entenderlo. Y eso es la fe que te va a hacer que las cosas se alineen en el propósito de Dios. Entonces todo forma parte en este sentido de lo espiritual para los que amamos a Dios. Nada es pasajero. Y por eso dice ahora el verso 9, primero dice que todo es temporal en ese sentido y ahora te dice, súbete a un alto monte. ¿Algún alto monte más alto que el Teide en España? No, porque tenemos el pico más alto de España. Debe decir de Europa, pero no me pasé. De España, que sí. ¿Así o no? 3.718 metros. ¿Lo ha subido? Un día lo subimos como iglesia, ya hemos subido varias veces, pero lo subiremos de nuevo. Entonces dice, súbete a un alto monte, oh Sión. Sión es el simbolismo de iglesia. Portador de buenas noticias. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén. Portadora de buenas nuevas o buenas noticias. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. En otras palabras está diciendo, anúncialo sin miedo. No escondas lo que Dios está haciendo en tu vida. Anúncialo. No guardes lo que Dios está haciendo. Me contaban, salieron a evangelizar como a cada 15 días como iglesia y salieron esta semana y cada vez que salen y recibimos los mensajes de la líder de evangelismo, que es Leticia, que está por ahí, cada día cada vez que nos mandan, dicen, no me quiero extender, pastores, pero esto, vimos lo otro. Siempre suceden cosas sobrenaturales. Me contaban, dice, esta semana, fueron el jueves, esta semana nos sentamos con una pareja que había por ahí, señores mayores, una señora, le hablamos, no queríamos saber de curas, no querían saber de pastores, no querían saber de Dios, porque tal, pero la escucharon.
Pusieron a escucharla, ¿cierto? Pusieron a escucharla y en el momento ese que te viene la certeza y comienzas a hablarle de Jesús, mira, no estamos hablando de una religión, Jesús es real. Y comenzaron a hablarle. Él decía que tenía, no sé si 70 y pico años, quizás 60, 70 años ya. Y a medida que le hablaban, dice que comienza a llorar ese hombre y comenzó a llorar la mujer que estaba al lado y lloraban y se quebrantaron y algo estaban recibiendo dentro y algo está pasando y ahora tengo una convicción y se abrazaron y lloraron y Dios está haciendo cosas. ¿Por qué? Porque el ambiente espiritual está tan revuelto y estamos a las puertas que Dios está tocando por aquí y por allá. Porque Dios conoce los corazones. Y hay mucha gente que camina en ignorancia, pero que está buscando de verdad. Entonces, si usted pasa de largo y no lo hace, usted está perdiendo algo que Dios ha preparado. Entonces tenemos que aprovechar. Por eso dice la iglesia del último tiempo, súbete al monte. Tú eres portador de buenas nuevas. Anuncia, di, no temas. Dios va a responder a la fe que cada uno de nosotros tenemos. Escribía Pablo en Efesios 6, toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ora en todo tiempo en el Espíritu y vela con perseverancia por todos los santos, por nuestros hermanos, los que estamos aquí, a fin de que al abrir la boca sean dadas palabras para dar a conocer con de nuevo el Evangelio. Oremos unos por otros. Señor Padre, toca cada vida para que tenga esa sabiduría, esa certeza, esa convicción para alcanzar otras vidas. Porque es eterno lo que estamos predicando, es eterno, es algo que mueve la sociedad. Cristo viene y el Espíritu Santo es real. La cosa es cómo nos está preparando y si somos conscientes y lo estamos viviendo. Estamos en un momento decisivo de la historia, en un tiempo decisivo para que nuestras vidas y la gente que nos rodea pueda ver que servimos a un Dios real. A un Dios, mira, esto no es religión, esto es una realidad de vida. Esto el Espíritu Santo quiere tocarte porque Él me tocó a mí y está haciendo aún cosas en mí y puedes hacerlas en tu vida. Solamente abre la puerta si quieres, prepara el camino y Él te va a ayudar porque Él no nos va a dejar solos y no nos deja solos. Él es real y está presente. Que lo vean a través de nuestras vidas, que lo vean a través de tus palabras, que lo vean a través de tus hechos, que lo vean, no somos perfectos. ¿Hay alguno perfecto aquí? No, pero somos portadores del Espíritu Santo y la gente está necesitada del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios, de una luz que lo guíe. En este día electoral, donde todas las naciones de Europa están yendo a votar, algunas votaron estos días y se están planeando cosas, la iglesia tiene que moverse también, tiene que mover la espada espiritual, tiene que estar orando, tiene que estar clamando, tiene que participar de lo que está sucediendo, porque en los próximos años para este continente cosas van a suceder de parte de Dios y Dios toma el control de todas las cosas, pero usted tiene que aportar su granito de arena en el campo físico y en todo el campo espiritual de que estamos hablando. Dice los versos 10 y 11, he aquí el Señor Dios vendrá con poder. Diga conmigo, Él viene con poder. Él viene con poder. Lo hemos cantado hoy, ¿cuántas veces lo hemos repetido? Él está a las puertas. Dice, y su brazo gobernará por él. He aquí con él está su galardón y delante de él su recompensa. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. Y está hablando, cuando habla de recién paridas, que en el último tiempo habrá una cosecha tremenda. Cuando venga Jesús habrá mucha gente que esté recién convertida, que apenas lleve 1 mes, 2 meses en el Señor conociendo de Jesús. Y estamos en ese tiempo. Es tiempo de abrir la voz, es tiempo de compartir, es tiempo de creer, es tiempo de no estar mirándonos el ombligo o estar mirando la culpa o que yo lo hice mal o que yo no sé. Todo eso se coge la basura, se rompe y se mete ahí y usted avanza en lo que Dios quiere hacer. ¿Lo cree o no lo cree? Porque Él lo va a hacer. Él va a recompensarnos y aquí está hablando de recompensa. Todo eso que sembramos vamos a recoger. Entonces tenemos un legado que transmitir a nuestra generación, a nuestros hijos, aún a nuestros nietos, los abuelos que están aquí. Y es que lo vamos a cultivar en nuestro corazón. Y eso es avivamiento. Avivamiento no es ver cosas y esperar aquí sentado. No, yo estoy esperando a que venga avivamiento. Avivamiento es vivir a Dios en tu vida, vivir al Espíritu Santo. Avivamiento es traer esa palabra que Dios revela a tu vida, es acercarte a alguien, es dar un abrazo, es convicción de pecado. Avivamiento es decir, quiero seguir siendo transformado, quiero más de Jesús, quiero más de Él. Ahí me muevo donde Él se está moviendo. Quiero decir, Señor, yo quiero morir a mi ego, morir a mí mismo para avanzar en ti. Eso es avivamiento. Y eso lo estamos viviendo. ¿Lo está viviendo o no lo está viviendo? Y cada día más, porque esto depende del Espíritu Santo y solamente es abrir nuestro corazón para que Él haga esa maravillosa obra.
Nos hemos preparado para este tiempo, iglesia. Solo tenemos que vivirlo en fe y dar el fruto que nos viene del cielo. ¿Lo cree o no lo cree? El Señor gobierne nuestras vidas y Él nos apaciente. Estamos en ese tiempo decisivo para avanzar en todo lo que Él ha proyectado. Ponte en pie conmigo hoy.